Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, lunes. Como todos los lunes queremos estar con ustedes en tu programa El Arte de Ser Padres, y con un programa que va a impactar, porque creo que a veces es un tema justo que no se habla, pero vamos a hablar justo de la indiferencia, de desde dónde proviene la indiferencia, qué puede significar la indiferencia, cómo nos pega la indiferencia a cada uno de nosotros, en dónde, porque muchas veces creemos que el maltrato, la violencia o el dolor provienen de lo que decimos, ¿no? O de lo que hacemos, pero nunca nos damos cuenta del impacto que tiene dejar de decir, dejar de hacer, dejar de estar presentes. Entonces justo vamos a hablar de eso el día de hoy. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días a todos. Muy contenta de estar de nuevo esta semana con todos ustedes y principalmente, Mariana, con este tema que de alguna manera nos va a simbrar, yo creo que a todos, porque no nos damos cuenta cómo la comunicación es básica en una relación con cualquier persona y cómo también la comunicación no verbal, que fíjate, es el 93% de nuestra comunicación. La comunicación no verbal también impacta de forma muy importante en las relaciones con cualquier persona. Entonces, valdría la pena que analizáramos cómo conectamos o cómo nos desconectamos de los demás. Exactamente, ajá. ¿Cómo conectamos? Fíjate que estoy viendo que está complicado, no sé, algo cambió en Facebook para poder compartir en la página del Arte de Ser Padres, pero estaremos compartiéndolo justo cuando termine. Pero esto de la comunicación es básico, ¿no? Tenemos que darnos cuenta lo importante de los vínculos, pero los vínculos justo se construyen por medio de la comunicación. Y muchas veces sabemos que estamos en medio de una mala situación en relación de pareja, en relación con nuestros hijos, en la relación laboral, pero no nos damos cuenta qué estamos haciendo, dejando de hacer para eso y que eso impacte, ¿no? Y queremos saber desde dónde nos estás escribiendo, queremos conocerte, queremos que nos platiques, entonces queremos que te contactes con nosotros y nos escribas quién eres, de dónde nos estás viendo, que compartas el programa, que te vuelvas parte de la familia del Arte de Ser Padres, para ir justo, pues creo que a nosotros nos encanta esto de ser co-creadores. Eso significa nosotros poner este granito, pero también tú que nos estás viendo, tus experiencias, lo que vives día a día, esa voz. O sea, uno de mis objetivos en la vida es poder brindar voz, ¿no? Entonces esa voz que tienes, pues compártenosla, porque seguramente lo que has vivido en relación a este tema es algo que nos va a aportar muchísimo y que nos va a dejar pensando y analizando las cosas, ¿no? Que creo que eso es lo que queremos es justamente entender, y no solo se entiende desde la teoría, porque la teoría siempre pues viene a darnos luz, ¿no? Pero la práctica justo nos enseña cómo esa teoría va cayendo. Y vamos a iniciar, Annie, con una frase muy interesante de Ellie Wilson, que dice: lo contrario del amor no es el odio, y esto lo vemos en la pareja, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, qué impactante, fíjate, este pequeño verso, cómo nos explica la importancia de la indiferencia. Y yo creo que si justo, por ejemplo, cuando hay un asalto, cuando hay una situación
Y existe indiferencia. Lo que más te impresiona es darte cuenta que hubo personas ahí que no hicieron nada. Esta desensibilidad, esta indiferencia duele hasta lo más profundo. Te hace sentir solo, te hace sentir desvinculado y desconectado de los demás. Y eso creo que es justo de las heridas más profundas que puede vivir el ser humano. Y como él, que vivió todo un terror en los campos de concentración de Auschwitz, pudo ver y de alguna manera confrontar y enfrentar situaciones de tanta indiferencia ante la situación más fuerte que es la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, lo más triste del asunto es que nosotros, estando vivos, de alguna manera vivimos relaciones muertas. Y qué duro suena eso, pero vivimos relaciones en donde estamos desconectados completamente emocionalmente del otro. Y aquí vale la pena analizar, pues, qué es realmente lo que nos está pasando de fondo, por qué reaccionamos de esa manera. Muchas veces puede ser por situaciones aprendidas, ¿no? Que desde muy pequeños en el ambiente familiar, pues así veíamos que nuestros papás se relacionaban o que realmente no se relacionaban y nos acostumbramos a reaccionar de esa manera, ¿no? Y por otro lado, hay situaciones en donde nos cuesta mucho trabajo conectar emocionalmente con los demás y vale la pena poder analizar qué es lo que está pasando de fondo, si eso es normal o no es tan normal, ¿no? Exactamente, esta indiferencia es la falta de interés, ¿no? Eso es, o sea, emocionalmente es la desconexión con lo que tienes enfrente, ¿no? Y creo que tenemos que irla analizando desde, como tú dices, Sani, muchas veces en la terapia, cuando analizamos desde, pues, ¿cuál es la primera conexión con la madre, ¿no? Yo creo que desde ahí podemos ir analizando si nosotros tendemos a ser indiferentes. Por ejemplo, la gente que se enoja y no reacciona, ¿no? O sea, hay gente que se enoja, que es impulsiva, que grita, que se no, como toda esta parte. Pero si tú no eres así, entonces de repente vale la pena que analices, ¿no? ¿Qué haces con tu enojo? Porque normalmente, con tu dolor, porque normalmente la persona que reacciona tiene muy claro qué hace con su enojo, cómo lo expresa, no de la mejor manera, pero lo expresa. Uh-huh. Pero quien no se enoja, ¿no? De repente no tiene claro qué hace con él, a dónde se va. Y muchas veces yo digo, el desprecio de la nada, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Uh-huh. Es como el desprecio porque no te voy a dejar entrar a mi mundo, ¿no? Es, no puedes leerme. No, aunque me estés leyendo, aunque tú me estés diciendo, sé que pasa algo ahí, no te voy a dejar, no te voy a abrir esta parte, ¿no? Entonces, creo que eso muchas veces, en ocasiones, pues desde, por ejemplo, una madre con depresión, desde el posparto, pues justo va mostrando su indiferencia hacia la conexión, hacia el niño. Y entonces el niño le va doliendo esta indiferencia. Hay un video muy interesante, es un extracto de un video donde o está un bebé con su mamá y a la mamá le piden que de repente no gesticule. Ajá, que no tenga ninguna reacción frente al bebé. Entonces el bebé está en su sillita comiendo y haciendo así como balbuceos y expresándose justamente. Y entonces la mamá está en seriedad total. Simplemente en seriedad total. Y el bebé empieza a llorar. El bebé empieza a llorar porque reconoce que no hay una reacción por medio de la madre. Entonces, qué interesante es esto, Ani, porque somos tan buenos para leernos entre los seres humanos, que definitivamente la indiferencia es justo otra forma de expresar el dolor y el enojo. Y he visto la indiferencia hacia muchas situaciones, he visto la indiferencia hacia los demás. No me quiero vincular con nadie, no me importa tener amigos, no necesito a nadie, cuestiones así. Y he visto la indiferencia hacia uno mismo, que esa indiferencia hacia uno mismo ya es este abandono personal, ¿no? Que es yo no me intereso, yo no me cuido, yo no busco lo mejor para mí, yo me llevo al riesgo, yo me llevo al límite, ajá.
por este desinterés personal, que nunca aprendí que yo era importante, y eso lo tenemos pues muchos, ¿no? O sea, no es algo de solo algunos. O sea, realmente es difícil poder expresar todo el tiempo hacia nuestra familia, nuestros hijos, lo importante es que son, y a veces estamos tan abrumados con nuestros propios estados emocionales, las situaciones económicas, las situaciones de afuera, que se nos olvida conectar con nuestros hijos, y esa conexión es justo enseñarles nuestro interés, ¿no? Y entonces los niños, nosotros pensamos que estamos enseñando nuestro interés a los niños. Por ejemplo, me decía un chico que tiene 13 años, ¿no? Me decía que él no quería crecer. Y entonces cuando le dije, muy bien, vamos a poner, me vas a hacer una lista de cosas que signifiquen crecer, ¿no? En una hojita. Escribe todo lo que significa crecer, ¿no? Y entonces aquí tengo las palabras: crecer para soledad, sin tiempo, amargura, tristeza, estrés, ansiedad, depresión, cansancio, preocupaciones. Eso era crecer, ¿no? Entonces, claro, a veces creemos que les estamos mostrando nuestro interés porque podemos pagar la escuela, podemos pagar sus clases extra, podemos pagar esto, podemos llevarlos de vacaciones, pero lo que no estamos dando cuenta es lo que están leyendo esto emocionalmente nosotros, ¿no? Y esta falta de interés de estar con ellos, de conectar, porque cuando llegamos tan cansados por todo eso que les damos, ¿no? Por todo eso que les damos, llegamos tan cansados que no puedo más, déjame descansar un momento. Entonces creo que es muy importante darnos cuenta cómo la indiferencia está en nuestro día a día. No la podemos sacar, simplemente está en hasta culturalmente está en nuestra sociedad. Y vivimos de alguna forma inmersos en un estrés y en una demanda hacia lo que queremos construir y demostrar hacia afuera, que no nos damos cuenta todo lo que estamos comunicando sin palabras a nuestra propia familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que la indiferencia es una forma de violencia o agresión psicológica hacia los demás y hacia nosotros mismos. Porque como decías tú ahorita, ¿en qué se convierte todo eso que estoy sintiendo en este momento y que no hablo, que no expreso? Es una forma de construir muros, ¿no? A mi alrededor. Y no me doy cuenta que con la persona que vivo, con todos los miembros de mi familia, que he construido una relación supuestamente amorosa, estoy transmitiendo una forma de vivir de forma agresiva, de forma indiferente, de forma que les estoy transmitiendo como no me importas, tú no existes. Lo único que importa es lo que yo estoy sintiendo, y a veces ni siquiera sé qué es lo que yo estoy sintiendo, ni siquiera sé cómo manejar eso que yo estoy sintiendo, ni siquiera sé cómo poderte pedir ayuda sobre lo que yo estoy sintiendo porque no lo expreso, ¿sí? Y en la relación de pareja es muy común que con el tiempo se vaya construyendo de forma muy sutil una desconexión entre uno y otro, en donde de repente en la consulta te vas dando cuenta que ese matrimonio que entró en crisis, uno de los síntomas que trae es esa falta de comunicación y esa desconexión que hay entre ellos, ¿no? Y esa indiferencia que va entrando, ¿no? Porque al último, cuando no sabemos, por ejemplo, pedir ayuda o pedir buscar cada quien lo que necesitamos, estamos esperando que el otro nos lo dé. Y cuando estamos esperando que el otro nos lo dé y no nos lo da porque está en la misma situación, por ejemplo, cuando tienes un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, si el otro no me lo da, entonces ahí empieza mi lucha, ahí empieza mi defensa, ahí empieza esta parte de yo no puedo verte a ti si no me veo a mí, porque si no, tú no me ves a mí. Pero a veces ni siquiera es que no nos veamos, es que no nos comunicamos. No puedo decir, estoy cansada, no puedo más, necesito ayuda, no, estamos acostumbrados muchas veces ni siquiera a entender que esa sensación emocional es cansancio. Si yo estoy cuidando a mis padres o a hijos o a
situaciones difíciles, ni siquiera podemos entender que es cansancio, sino lo vemos como irritabilidad y enojo. Entonces, fíjate, vamos a ver las causas, ¿no? ¿Qué puede causar esta indiferencia? ¿De dónde viene esto para entenderlo y darnos cuenta, pues, de cuáles son las raíces? Una es la falta de implicación emocional. Esto quiere decir que a veces las personas pueden, o sea, esto se ve mucho cuando las personas se están conociendo, ¿no? Y entonces hay personas que tienden a ser mucho más intensas y entonces se implican muy rápido, se conectan, son empáticas, se conectan muy rápido. Y hay otras personas que no conectan tan fácil, que viven como en la racionalidad, solo piensan las cosas, les cuesta trabajo, o puede haber realmente un desinterés, ¿no? Que es, realmente no estoy tan interesado en tener una relación contigo. Y puede ser eso en todos los sentidos. O sea, hemos tenido en sesiones también papás que yo no quería ser padre, ¿no? Entonces, no me interesa tener una relación contigo. Entonces, aunque no es nombrado, porque muchas veces es como, ¿cómo voy a pensar y decir eso? Sí es vivido. Y en vez de nombrarlo y ver cómo lo trabajamos, qué hacemos con eso, prefiero no nombrarlo, pero lo voy viviendo, ¿no? Y entonces todos los de mi alrededor lo sienten. ¿Qué pasa? No te implicas emocionalmente, no vas a los, y lo he vivido en mamás y papás, ¿no? No vas a los festivales, no te sientas a jugar con tu hijo te está hablando y tú prefieres estar en el teléfono, o sea, no hay una implicación emocional, ya sea a la relación con tu hijo, a donde sea, ¿no? Esta implicación emocional que es el interés y la atención que yo le pongo a eso. Y esto tiene que ver con qué tanto también disfruto ese vínculo, ¿no? Y porque de alguna forma estamos acostumbrados a no hablar las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en esa etapa de conocernos, de tratarnos, de construir una relación como pareja, si yo te digo lo que estoy pensando, puede ser que eso rompa nuestra conexión o rompa nuestros planes. Entonces, déjame ver, no lo voy a decir y ya con el tiempo lo iré manejando o te lo iré planteando de alguna manera para que después que ya estemos casados yo te diga, no, pues si yo no pensaba tener hijos. Porque a mí ni siquiera me gustan los niños. Eso es algo que no estaba en mis planes. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no me lo comentaste? Si eso es algo básico en una relación que se está construyendo para construir una vida en futuro, ¿no? Yo creo que nos cuesta ser sinceros con nosotros mismos. Ajá, o sea, yo creo que nos cuesta trabajo ser sinceros con nosotros mismos porque a veces ni siquiera te lo digo porque ni siquiera lo había, ¿no? Me lo había puesto a pensar tan detenidamente, sino voy en la vida como en este modo dormido donde no me doy cuenta de las cosas, ¿no? Fíjate, otra de las raíces de la indiferencia, Ani, es la necesidad de protegerse, ¿no? Este mecanismo de defensa que hace que yo no me conecte. Por ejemplo, algo que analizábamos con una paciente que fue muy interesante es darnos cuenta que justo antes de que, o sea, si ella veía, como intuía, porque no lo veía, intuía que la relación estaba a punto como de empezar a enfriarse, o sea, de que podía ser, lo que ella pasaba es que ella se salía de la relación, o sea, empezaba a sentir indiferencia. Ajá, empezaba a sentir esta emoción. No era consciente, no era que ella quería, simplemente era una reacción conocida por su historia personal. Entonces, cuando justo ella pone atención en esto y se da cuenta, entonces ella empieza a trabajar muchísimo para poder enseñarse a ella que no siempre reacciona de esa manera. Y fíjate que fue un camino muy interesante de autodescubrimiento, el cómo puedes dejar de protegerte, de que ya no estás viviendo lo que viviste en un pasado, con algún familiar, la pérdida de alguien, con cierto dolor. Tenemos mucho miedo de repetir las emociones, de volver a sentir el dolor que sentí, ¿no? Y entonces, de alguna manera nos vamos hacia atrás y reaccionamos con los mismos mecanismos, muchas veces desde la infancia. Ajá, ¿qué quiere decir? Si no me escucharon, de repente yo me caso y siento que va a pasar lo mismo.
Ajá. Cuando no nos estamos dando cuenta que ya no estamos frente a las mismas personas, que ya podemos decidir cómo reaccionar, ya no tiene que ser un mecanismo de defensa, sino que ya puedes defenderte, ya puedes poner límites, ya puedes decir lo que piensas. Entonces, qué importante es no estar como con estos mecanismos anteriores y buscando protegernos, ¿no? Porque la verdad es que al buscarnos protegernos, lo único que hacemos es, los que nos hacemos daño somos nosotros, porque ya no es el otro el que me hace daño, es yo que me aíslo, yo que me callo, yo que no digo, yo que no expreso, ¿no? Y yo que me desconecto al último. Claro, y muchas veces también es por miedo al compromiso, ¿no? Ese miedo a tener una responsabilidad más o a sentirme atado a algo que no sé si vaya yo a poder enfrentar, o miedo a que el día de mañana tú me lastimes y me abandones. Entonces, pues entonces mejor me protejo y reacciono de una manera indiferente y no soy claro en la relación, Uh -huh, uh -huh. no soy claro en hablar las cosas y decirte cómo me siento, cuáles son mis miedos, porque muchas veces ni siquiera los tengo tan conscientes, ¿no? Y el miedo al abandono justamente va a ser uno de esos miedos y de esas experiencias que nos hagan tener muchos mecanismos de defensa y generalmente es la indiferencia. Porque como dices, o sea, no quiero ser abandonado, entonces o yo abandono o deja de importarme, ¿no? Me salgo de esta conexión. Pero fíjate que otra de las causas que puede haber en la indiferencia es ese acto de manipulación. O sea, Ujú. es una violencia sutil psicológica donde alguien me decía, no me acuerdo quién me decía, donde me alejo, te digo, ya me voy para que me digas, no te vayas, por favor. Ajá. Ujú. En vez de decir, oye, quiero que me retroalimentes, quiero sentirme, no, alguien decía, es que de verdad me contaba, ¿no? Que alguien decía, oye, hoy me siento mal, necesito de repente que me apapachen, ¿no? Y entonces la pareja le decía, no, eso no se pide, eso se da naturalmente. Entonces, Ujú. esta parte de esta violencia de repente que podemos hacer con la indiferencia, con nuestra indiferencia, fíjate, esto donde una persona está pidiendo, está diciendo, esto es lo que yo necesito, y la indiferencia de la otra persona hace que diga, ah, no, lo que tú estás pidiendo está mal, y eso empieza a confundir al otro, ajá, porque ya no sabe si de verdad tiene que pedirlo o no, porque ya no sabe qué pasa con la indiferencia, por qué el otro se está alejando, y tal vez el otro se está alejando solo para que el otro regrese. Y entonces empiezan estas relaciones tóxicas, ¿no? Donde Ujú. justo es más, empezamos a discutir y nos peleamos para reconciliarnos. Ajá. Ujú. Porque pareciera que es la única manera que mantenemos viva la relación cuando metemos el conflicto para que haya conflicto, reconciliación, porque si no entonces ahora sí la indiferencia llega y mata todo. Como si no pudiéramos establecer estas relaciones saludables y entonces por medio de la indiferencia manipulamos las cosas para llegar al conflicto, ¿no? Y nos quedamos en un círculo vicioso, ¿no? En donde entramos, como dices tú, continuamente a una situación conflictiva, que eso es lo que le está dando vitalidad a la relación, pero estamos inmersos en una relación cada vez más tóxica. Y puede ser que ese manipulador acabe disfrutando tanto de esa forma de relacionarse con el otro, ¿no? Porque se siente tan seguro que es una forma de estirar la liga, ¿no? Pero esa liga llega un momento en que la puedes estirar tanto que puede llegar a romperse, ¿no? Porque acabas castigando al otro a través de tus reacciones de indiferencia, ¿no? Y eso hace mucho daño, eso acaba lastimando muchísimo la autoestima del otro y principalmente se va enfriando la relación amorosa, ¿no? Claro. Aquí vale la pena analizar qué concepto tienes del amor, ¿no? Yo creo que no puede haber amor con indiferencia. Será otra cosa, dependencia, otra cosa. Pero no hay amor con indiferencia, porque el amor es justamente lo contrario a la indiferencia, ¿no? El amor es la atención, es el cuidado, es el apoyo. Entonces justo tenemos que darnos cuenta que si hay indiferencia en la relación, tenemos que trabajar en eso, porque eso va a acabar con el amor, ¿no? Y lo Y vemos en fíjate, el día a día.
ahorita comentabas de cómo hace un bebé la conexión con su mamá, ¿no? Ujú, Entonces, en una sesión de terapia, nos dábamos cuenta cómo el esposo de esta señora había construido una relación muy tóxica con su madre, porque en el momento en que la mamá se enojaba con ese hijo, reaccionaba de una manera indiferente, en donde no le hablaba y levantaba un muro tan alto que a él le costaba muchísimo trabajo volver a conectar con ella, ujú, ¿no? Y entonces ahora él reaccionaba de la misma manera con ella. Y ujú. entonces te vas dando cuenta cómo se va dañando la relación entre ellos y cómo de alguna manera las heridas que se van construyendo desde la infancia siguen presentes en la edad adulta, es cuando salen a la superficie, ¿no? Y vale la pena ahí identificar qué es lo que está pasando de fondo y por qué estoy reaccionando de esa manera, con mi relación. Exactamente. Para analizar esto que justo dices, hay personas que necesitan más espacio y utilizan la indiferencia como una manera de obtener ese espacio. Ajá, necesitan este Ujú. espacio como para pensar, para bajar las emociones, analizar, y no saben pedirlo, no saben decirle a la pareja, mira, sí vamos a arreglarlo, solo que dame este espacio. Y entonces la indiferencia es como el decir, ay, ya, no me importa. Ujú, y por Ujú. buscar este espacio. Entonces hay que aprender justo, hay que entendernos y cuando nos damos cuenta que somos personas, sobre todo las personas introvertidas, necesitan más el espacio para poder ahora sí que hacer el análisis y todo el trabajo desde dentro. En cambio, las personas que somos más extrovertidas tendemos a hacerlo con el otro. Uh-huh. Pero generalmente a veces un introvertido busca un extrovertido, es como buscamos esta parte que nos falta, ¿no? Para desarrollar, eso es lo más interesante como en los humanos. Entonces, creo que es válido, pero es importante expresarlo. O sea, es válido que yo necesite tiempo para desarrollarlo y elaborarlo dentro de mí, pero entonces le voy a decir, oye, dame un tiempo, dame, hoy en la noche platicamos sobre esto, y después yo como introvertido tengo que buscar al otro. Uh-huh. Y el extrovertido lo que tiene que hacer es aprender emocionalmente a contenerse él mismo para poder dar ese espacio. Uh-huh. En vez de luchar quién es el que está bien, si el que lo quiere arreglar ahorita o el que lo quiere arreglar después, ¿no? Esta parte es importante. Fíjate, después de esto también viene una parte que es la autonegación, que la indiferencia tiene que ver con esto. La autonegación es estas personas evasivas que, como tú dices, vienen desde el vínculo con la madre, ¿no? Pues si mi mamá no me quiere, pues no me importa, ya no la necesito, ya tengo a mi abuela, ya tengo a otra persona, ya no necesito de la gente. Entonces, en esta evasión, pues lógicamente hay un autoengaño, ¿no? Y hay indiferencia, no me importa. Ya lo único que me importa es yo darme mis propios placeres, yo tener una vida y una rutina donde no necesite a nadie, y entonces con eso estoy bien, estoy feliz, ¿no? Entonces esto también puede generar mucha indiferencia, o sea, personas así tienden a ser muy indiferentes frente a los demás. Uh-huh. Donde después yo no me meto, ese no es mi problema, esos son situaciones de ellos, ¿no? Y de alguna manera se acaban poniendo una coraza encima para protegerse de su forma de conectar con ellos mismos, ¿no? En lugar de poder hablar las cosas y poder identificar qué es lo que a mí me está pasando o cómo me conectas tú con esto que me pasa a mí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿cómo me conectas tú con esto que me pasa? Porque muchas veces eso es, tú me conectas con eso y entonces yo me quiero desconectar. No puedo ver tu tristeza, no puedo ver tu dolor porque nunca he sabido qué hacer con él. Acá, porque siento que si lo veo ya se va a destruir todo en este mundo. No tengo herramientas para darme cuenta qué hacer frente a ese dolor, frente a esa decepción, frente a esa tristeza o ese enojo o ese límite. Y entonces prefiero desconectarme, ¿no? ¿Y cómo te molesta de repente el que yo reaccione llorando? Típico. Ah, ya vas a empezar a llorar, Uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces, pues ahí analiza, a ver, ¿por qué te molesta tanto ver que yo lloro? Porque yo tengo derecho a expresar mis emociones. ¿Y por qué tú me limitas a sentir lo que estoy sintiendo y expresar lo que estoy sintiendo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que tanto funcionamos nosotros con esa indiferencia. A veces podemos funcionar con esa indiferencia porque así lo aprendimos, ¿no? Así lo vimos en nuestra casa, así lo vivimos e incluso con nuestros padres, ¿no? Y entonces, pero el objetivo es justo cambiarlo, justo ir cambiando las cosas para reaccionar de maneras diferentes. ¿No? Porque si repetimos la historia seguramente nos sentiremos igual que como nos sentimos cuando fueron así con nosotros, de esa manera. Y por otro lado está la persona que tiende a ser vengativa, rencorosa, que lo único que busca es hacerte daño. ¿Por qué? Porque tú de alguna manera no reaccionaste como el otro esperaba y entonces reacciona de una manera indiferente, ¿no? Como que cierra la puerta, es como cuando te dan un portazo, ¿no? Cierra la puerta y no quiere tener contacto contigo. Y es una forma de lastimarte y de expresar su molestia, ¿no? Ujú. Y fíjate que esto es, o sea, sería así de claro, la expresión del rencor es la indiferencia, ¿no? La violencia a través de la indiferencia o la violencia a través de la crítica o la violencia a través del juicio, esa es la expresión del rencor. Entonces, ya entendiendo de dónde viene esta indiferencia, creo que hay algo muy importante y yo lo hacía en una junta con ciertas personas que estaban en una empresa y decía, ok, ¿qué es lo más importante para ti? Y la mayoría de las personas escribían mi familia, ¿no? Era lo más común y lógico. Pero de repente les decía, muy bien, ahora abre el teléfono y ve cuántas horas pasas en el teléfono. Ok, entonces súmale eso, más el trabajo, más esto, más lo otro, más... ¿Cuántas? Y nos damos cuenta que nuestros valores están totalmente, unas partes racionalizadas, pero no congruentes. Y entonces yo creo que algo muy importante, hay que hacer un trabajo, que es qué me importa. O sea, justo la indiferencia, lo contrario es la atención, es el interés. Entonces, ¿qué me importa a mí? Ajá, haz una listita, ¿qué te importa? Y después di cómo demuestras, cómo expresas que te importa. ¿Cómo le expresas a tu pareja que te importa? A veces lo estamos expresando desde a mí me gusta que me den flores y doy flores, ¿no? En vez de si me importa el otro, le pongo atención al otro y veo qué necesita el otro. ¿Qué necesita mi hijo de mí si me importa? ¿Qué me necesita mi papá de mí si me importa? ¿Qué es lo que... Y si no lo sé, lo pregunto. Ajá. ¿Cuántas veces no has preguntado cómo puedes ayudarlo? Y es no. Uh-huh. Entonces, esta parte es importante, Ani, el romper la indiferencia. A veces te puedes dar cuenta que no es fácil romper la indiferencia. Decía alguien que él creía que existía un estado de neutralidad, ¿no? Pero eso, cuando nos fuimos a las emociones, nos dimos cuenta que no existía, que eso es una depresión o una distimia, ¿no? Algo parecido a una depresión, pero sin ser tan profunda, que es más como vivir en modo, como decía, ¿no? Vivir la vida muerto. Entonces hay que poner atención a esto y hay que detectar en qué momento nosotros podemos estar expresando esta indiferencia y ver de dónde viene, porque creo que la indiferencia podría ser una brújula hacia qué necesitamos trabajar. Si empatía, si comunicarnos, si darnos lo que necesitamos a nosotros para no cobrárselo al otro. Sí, o sea, la indiferencia en vez de algo tan negativo como puede ser, si se convierte en nuestra brújula, entonces nos dirá mucho. Por ejemplo, sentimos indiferencia cuando estamos muy cansados, porque no podemos más. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la brújula para entonces trabajar en qué es lo que nos está faltando. Y poder analizar de fondo cuál es el problema y desde dónde viene ese problema, porque muchas personas pueden tener un cierto aplanamiento emocional en donde no reaccionan ante lo que el otro está sintiendo. Y de repente, como dices tú, por una parte es esa falta de empatía, ¿no? Pero por otra parte también puede ser lo que te ha tocado vivir desde muy pequeño o situaciones adversas que ya no se refiere al aplanamiento emocional, sino ya un embotamiento afectivo en donde lo que viviste en una situación muy vulnerable, como puede ser un abuso o puede ser un secuestro, pues ya te deja marcado completamente en donde no puedes expresar emocionalmente
Ujú. y te cuesta mucho trabajo identificar lo que el otro está sintiendo y ahí ya tienes que pedir ayuda, ya se requiere una ayuda diferente, ¿no? Ujú. Ya se requiere una ayuda profesional que hay que buscarla, ¿no? Porque de verdad nos hace salir de esto y nos hace vivir desde una manera diferente. O sea, al último la indiferencia va destruyendo los vínculos que tenemos, esos vínculos que nos permiten vivir, disfrutar la vida, enraizarnos y tener sentido de vida. Entonces tenemos que trabajar mucho con eso, con la parte de la indiferencia, porque la indiferencia es la que nos está costando mucho a nivel personal, a nivel social, a nivel país. La indiferencia nos está costando mucho, es como el silencio que destruye. Entonces, a veces se ve más cuando hay un incendio que cuando estas polillas se van comiendo todo y hasta que lo destruye, ¿no? Entonces tenemos que poner atención a eso. Les dejamos de tarea, Ani, esta semana, justo poner atención especial a la indiferencia. ¿A qué es indiferente para ti? ¿A qué te importa? ¿A qué le pones tu atención, tu cuidado, tu interés? ¿Cómo demuestras esas emociones hacia los de alrededor de ti y hacia ti mismo también? Porque a veces el desinterés está hasta hacia nosotros mismos. Hacia todos lados está el interés, menos hacia uno mismo y hacia el cuidado. Entonces vamos trabajando en esto. Y pues nos vemos la próxima semana. Si necesitas ayuda, recuerda que aquí estamos en Esperare. Donde estés, en cualquier parte del mundo que estés, en cualquier lugar, estamos para ayudarte. Solo tienes que escribirnos aquí al WhatsApp, entrar a la página de Facebook, El Arte de Ser Padres, y ahí directamente hay un botón que te manda al WhatsApp y Claudia está para acompañarnos en este primer momento de ayuda y empezar a cambiar nuestra vida. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en eso. Y bueno, tenemos una semana para trabajar en ello y darnos cuenta que una relación amorosa no puede vivir con indiferencia. Entonces, si queremos construir una relación profunda Uh-huh. de amor, necesitamos cuidar nuestras actitudes indiferentes hacia el otro y reaccionar de forma diferente. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias y date cuenta, ¿qué es tu indiferencia realmente? ¿Es tristeza, es decepción, es cansancio? ¿Qué es tu indiferencia? Date cuenta esta semana para trabajarlo, escríbenos y vamos a ir avanzando y haciendo más grande esta familia del arte de ser padres. Muchas gracias, que tengan bonita semana los que todavía tienen hijos en casa y hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlos porque abren los ojos y ellos ya crecieron y se van y vuelan y los tenemos que dejar volar. Entonces hay que disfrutar cualquier etapa de la vida de nuestros hijos y de nosotros porque no somos eternos, ni en cualquier momento dejamos de estar presentes y hay que disfrutar lo que hay hoy, como sea, como esté, así como sea, está bien por hoy disfrutarlo. ¿No? Gracias a todas las personas, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, el lunes igual a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra